Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? Como veis, seguimos en Laredo, sustituyendo al director y presentador Javier Calle, que también tiene derecho el hombre a vacaciones. Y en el programa de hoy tenemos a la superestrella Ilenia Baglietto, de Acacias 38 y numerosas series. También tendremos a Alberto Santana, el historiador y más conocido como el destroyer de mitos. Tendremos también reportajes sobre la última obra de teatro de Marta Urcelay. Aparte, tendremos en estos reportajes a Juanjito Navas, cantador flamenco por excelencia del bocho. Y tendréis un mini reportaje sobre la palabra aupa. Espero que os guste. Un saludo desde Laredo. Chicos y chicas, pasen y vean, esto es La Visita. Pues permítanme, aquí la tienen, aquí está. Ilenia Baglietto. Oye, ¿qué nombre más así, no? En realidad, si te pones a pensar, es IE-IA, A-I-E, y al final, o solo cambia la I inicial y la O final, ¿eh? Tampoco es tan... Bueno, es un juego de... Ilenia, yo recuerdo, a mí el nombre de Ilenia me suena con una concursante en... ¡Ay, qué horror! Por favor, cuando salió de repente fue como, claro, que cada vez que escuchaba... Yo no conocía ese nombre, claro. Claro, muy poca gente lo conocía, incluso yo misma no lo escuchaba habitualmente. Y cuando empecé a escucharlo en Telecinco, cada vez que alguien lo nombraba en la tele, yo, pum, miraba. Claro. Fíjate. ¿A cuántas Ilenias conoces? Pues conozco a una de mi pueblo, que también es de mi edad, además. Y ya está. Y luego a Ilenia, la de Telecinco, nada más. ¿Cómo fue para poner tus padres tu Ilenia? Pues mira, mi padre vio que había desaparecido la hija de Romina y Albano en una noticia que se llamaba Ilenia. Bueno, pues a esa también la conozco. Ahora, quiere decir de nombre, por lo menos. Y entonces le encantó el nombre y dijo, venga, lo voy a apuntar en un papel y si algún día tengo una hija, le llamaré Ilenia. ¿Cómo se llama tu padre? Y aquí estoy, Josian. ¿Y tu madre? María G. ¿Tienes más hermanos? Sí, Andrea, mi hermana pequeña. Es más pequeña. Sí, o sea, sois dos. Menos. Sí, eso. ¿Y tú eres de Eibar? Soy de Eibar, sí, sí. Donde nuestro queridísimo Juan Ortega... Sí. Oye, ¿no te han llamado nunca para inaugurar las jornadas de teatro de Eibar? Pues no, todavía no. Pues es que no lo Oye, entiendo. hago una petición desde aquí, por favor. No, que yo me también, llamen. claro. Vamos a ver, yo he tenido la suerte, mi parte del equipo de La Visita, en que habitualmente vamos siempre a las jornadas, a la inauguración. Claro. Y a la cena también, ¿eh? Eso está muy bien. De las jornadas de Eibar. Y bueno, efectivamente han traído gente de muchas procedencias, niveles y categorías, pero hay una parte que sí que intentan que sea algo local. En su día, a mí me acuerdo que me sorprendió, claro, Imanol Arias, que estuvo hace 2 o 3 años, ¿fue? No me acuerdo cuándo estuvo. Claro, Imanol Arias, allí en Ermua, porque él es de Ermua. Es de Ermua, sí, sí. Claro, todo el mundo le llamaba Manu. Oye, Manu, claro, porque se cambió de nombre a Imanol cuando fue a Madrid para tener una sonoridad diferente. Sí, 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 sí. Te decía todo eso por empezando tu nombre de Ilenia. Oye, al final hay que buscar esa sonoridad. ¿Quién es Ilenia no sé cuánto Baglietto? Pues mira, el Baglietto viene de mi mamá.
Mi mamá era Isabel Baglietto Berraondo. Entonces, bueno, yo soy Ilenia López Pita López Baglietto, es mi cuarto apellido. Entonces, bueno, Ilenia López me parecía que ya lo había utilizado como gimnasta, que yo fui gimnasta rítmica, y entonces dije, bueno... Me ha dado recuerdos para ti, además es una persona que tengo muchísimo cariño, don José Luis Tejedor Vicente. ¡Ay! Es el presidente de la Federación Vasca de Gimnasia, claro, que yo con él he trabajado en el Euskal Gym, que he presentado los 2 últimos años del Euskal Gym. ¿Quién fue de los primeros presentadores del Euskal Gym? Tú. Don Javier Calle. ¿Ves? Claro, te iba a decir, de repente he dicho, me quedo así. Algo no sabe. Cuando pues he sustituido, no, luego pasó a África, luego fue... Sí, luego, el año pasado hicimos África y yo, las dos juntas. Sí, luego fue África. Fue magnífico, la verdad. Sí. Fue muy guay. Porque ya estamos descubriendo cosas de ti, ¿no? Te he preguntado quién eras. ¿Fuiste en qué año campeona de España? Sí, la primera vez que quedé campeona de España fue en el año 2000, que fue por aparatos. Luego en el 2002 conseguí ser campeona de España absoluta. Es decir, en aro, pelota, mazas y cinta quedé campeona de España y en el total pude subirme al primer puesto en el podio. Una de las características que yo me di cuenta, me ha tocado vivir muchos años en Euskal Gym, afortunadamente, fue que la férrea disciplina hace que las chicas y chicos que participan obtienen unas excelentes notas. Sí. Son muy buenos estudiantes. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me pasaba, por ejemplo, yo lo he vivido en mis carnes. Yo entrenaba 5 horas diarias. A las 5 de la tarde salía de clase y a las 10 de la noche salía a entrenar. Entonces a las 10:30 llegaba a casa, hacía la cena, cenaba y tenía que... igual. Sí, sigue, vale. No pasa nada. Vale. Es que, bueno, seguimos estando en la RUD. Y ya de paso un pequeño homenaje, por cierto, viene bien que hagamos esta especie de interrupción. Sí. A veces cuando hacemos el programa con gente, con público, claro, uno está acostumbrado al run run. Claro, que yo no estoy tan acostumbrada, por eso de repente he dicho, ¡ay, qué sonido, qué ruido! Qué... Como normalmente en cine se corta o en tele se corta, no, vale. Como... Aquí, fíjate, acostumbrado. A veces que hacemos un poco ahí arriba el programa y claro, la gente está comiendo, pero con esto de que la hostelería... mi más cariñoso y afectivo apoyo a toda la gente que de manera directa o indirecta de la hostelería está sufriendo esta especie de no sabemos qué, porque nadie sabe gestionar muy bien esta situación. Sí, dicho todo esto, estamos diciendo que estaba diciendo eso, que al final llegas a casa a las 10:30 de la noche, cenas y sabes que o haces los echecolanas, los deberes en ese rato, o ya no tienes más rato. Claro. O estudias en ese rato o ya no hay más rato. Entonces, aprovechas bien el tiempo y te organizas. Eso es. Entonces, mis padres siempre me decían, Ilenia, si los estudios no van bien, la gimnasia va fuera. Y yo amaba la gimnasia. Yo quería seguir. Entonces decía, vale, tengo que hacerlo en este rato para poder continuar haciendo gimnasia, porque si no, mi pasión se va a ir fuera. Y yo no quería eso. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, con esa disciplina además que nosotras nos aprendemos, ¿no? De alguna manera es nuestra forma de vida. Esa disciplina es, yo de hecho siempre digo, yo como ser humano soy un desastre. Se me cae todo, me pierdo, no sé qué, o sea, pero me han enseñado esa disciplina que me hace que luego en el trabajo y en las cosas verdaderamente importantes esté a tope, ¿no? Yo recuerdo, no me acuerdo el nombre exactamente del bar, pero de las cosas, a mí a Eibar me unen muchas cosas, no solamente el festival y la amistad que profeso a don Juan Ortega, a quien admiro y venero. Un beso, Juan. Un beso. Tengo además la suerte de que todos los años hacemos el Camino Santiago juntos también. Sí, qué bueno. Unos 10 días, a ver si este año es posible, que el año pasado no hemos podido hacer, a ver si este año es posible que lo hagamos. Y había un bar, durante una época yo organizaba circuitos de café teatro por Bilbao, y hubo un bar de repente en Eibar que se sumó, estaba en la calle, digamos, principal, como bajando una cuesta, no me acuerdo ahora. A ver, sí, dirás igual en 2 de mayo. No me acuerdo ahora. No, pero ¿El Lurpe? ¿Te suena el Lurpe? Era alargado el bar. No me acuerdo, pero a esto te quería decir porque me sorprende que hayan salido tan pocas personas del mundo de las artes escénicas con toda la afición y con el propio festival que tiene, porque además de ti, ¿cuánta gente hay más de Eibar que se dedique de manera profesional a las artes escénicas? Pues está Nerea Aris Navarreta, que hace muchísimo teatro, está Irene también, que hace mucho, pero claro, ella sobre todo hace en teatro. Irene... Jolín, es que ahora no me sale el apellido, me cago en la leche. Es de la edad de mi hermana, es una de la generación de mi hermana. Pero es verdad que no hay mucha gente, sí que hay, por ejemplo, cantantes como Andrea García, modistas, hay como dentro de del arte... De artes escénicas, de artes escénicas, es verdad que... Y fíjate, pues que estando Juan, estando el grupo de teatro en la Universidad Laboral, o sea, quiero decir que al final... ¿Tú perteneciste en algún momento o no? No,
no. Yo con la gimnasia ya tenía bastante. 5 horas diarias ya no me daba para más. Oye, ¿y cómo fue que pasas de la gimnasia a las artes escénicas? Bueno, pues en 2015 empiezo a ver la serie Un Paso Adelante. Yo para entonces ya me encantaba hacer espectáculos en casa, me ponía a bailar, me disfrazaba. Bueno, participaste en algún programa de televisión, sí, ¿no? En Euskaraoke canté, bailé, bueno, así, en Esta es mi gente también estuve, con Patricia Gastañaga y tal. Bueno, en fin, que había algo del arte que ya me llamaba, ¿no? Y en 2015, veo que la serie Un Paso Adelante nos enseña que hay escuelas de interpretación en las que te enseñan a bailar, a cantar y a interpretar, ¿no? Y les digo a mis padres, esto es lo que quiero hacer. En mi generación fue Fama, una sí que se llama Fama. Sí, claro. Pues nosotros Un Paso Adelante, UPA Dance. Y entonces les dije a mis padres, quiero esto. Tenía 15 años yo. He dicho 2015, pero me he inventado, te quería decir 15 años. Tenías 15. Soy un desastre con las fechas, ¿ves? Es lo que te digo. En 2015 es cuando te dan el premio... Eso es. Entonces, con 15 años ya sabía que yo quería eso, quería cantar, bailar e interpretar. Y a raíz de eso ya, pues, tomé la decisión. ¿Y cómo recalas en Bilbao? Pues porque mis aitas de alguna manera no querían que me fuese a Madrid directamente. Me dijeron, vamos a mirar por aquí, a ver alguna escuela o lo que sea. Entonces descubrieron que la Escuela de Teatro de Guecho pues daban arte dramático y tal. Entonces me dijo mi aita, bueno, ¿te parece que te vayas tranquilamente al Gorta y así estás en casa un poco? Digo, venga, pues vale. Y como no hacían la matrícula todos los años porque era una escuela muy chiquitina, entre medias me fui un año a Irlanda a aprender inglés y a trabajar como au pair. Y a la vuelta ya es cuando te... Y a la vuelta ya vine, ya me fui al Gorta a vivir y ya empecé a... ya te quedaste directamente a vivir. 4 años en Algorta y de ahí ya conocí a Lander en la escuela de teatro y ya luego me vine a... ¿Y en Algorta vives solo o compartes piso con alguien? Comparto piso. Yo llevo compartiendo piso pues desde los 17 que me fui a Irlanda porque soy de diciembre, entonces a los 17 ya había hecho la selectividad y todo. Me fui en verano, cumplí allí los 18 y después ya me vine y desde los 18 años comparto piso. Hasta ahora ya hace 6 que ya vivo con Lander. ¿En Algorta con quién compartes piso? Pues con gente de clase. Al principio... Digo, por si hay alguien conocido. Vale. No, al principio compartía piso con una pareja que yo no conocía y después a partir de ahí ya con gente de clase. Pues típico que alguien te dice, ay, pues yo tengo una habitación libre en casa, venga, pues voy. Y así pues aprovechábamos pues para ir creando cosas, para hacer cosas en casa también. Has hecho alusión varias veces a Lander y te estamos refiriendo, para gente que no es Lander Otaola. El Pichichi. Eso es. ¿Tú sabes quién es Marta Urzelay? Sí, claro. Bueno, pues permíteme que te hable a ti y a la gente que nos ve de su último espectáculo, Solitaire. ¿Para qué sirve una actriz? El oficio de cómico es quizás uno de los más vocacionales que conozco. Y si bien son muchas las personas que se acercan a él con diferentes intenciones, es la propia selección natural que mantiene a los auténticos. Porque una persona puede ser actor, actriz, aunque lleve 2 años en el paro. Conocí a muchas personas que acudieron al foro para buscar el triunfo como actores y acabaron de camareros en cualquier bar de Malasaña. Otros persistieron y se entregaron a este oficio sin necesidad de estar en la primera línea. Este oficio permite sitio en muchas líneas. Hago este preámbulo porque Marta Urzelay es una de esas personas con proclividad y vocación. Se entrega a este oficio en todas sus facetas. Actúa, dirige, produce, enseña y sobre todo comparte con arranque y entusiasmo este oficio tan necesario para el ser humano. ¿Para qué sirve una actriz? Y en mi afán de remover conciencias no te responderé. Dejaré que seas tú quien busque la respuesta y en ese camino encontrarás muchas veces a Marta. Ahora con Solitaire, un excelente texto lleno de matices, lleno de sabrosas palabras que Ángel Miró transfiere y adjudica a Marta para que construya un personaje que deambula sobre las páginas de una novela negra. Acaba de cometer un asesinato y lo ha consumado con su máquina de escribir. Miró traza palabras que, pasadas por el tamiz de Bea Insa, quien dirige Solitaire, llegan a Marta bajo su gabardina y sombrero. Crean un enigma, cual cine negro, como digo, en los años 40. Una mesa, un café, un cigarrillo y el humo humeante que penetra en las pituitarias del público asistente, atrapándolo y trasladándolo. ¿Para qué sirve una actriz? ¿Has encontrado la respuesta? Con Marta Urzelay es fácil que encuentres muchas respuestas porque su locura te hará jugar entre la realidad y la ficción, te hará vagar y explorar los sentimientos de varios personajes, un padre, una madre y ese amante con el que muchas personas codiciamos. Marta enternece, inquieta, encandila, dramatiza y ablanda,
la dura coraza que muchas personas ponen en su corazón. Y como digo a la gente que me rodea, por muy cursi que suene, solo con amor, solo el amor, puede salvarnos de las diferencias que al ser humano nos separan. Por eso cuando te topas con personas llenas de vocación y amor, será bueno acompañarlas. Gracias, Marta, por ayudar a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¡Juguemos! ¿Qué relación hay entre el Hotel López de Haro y el Club Deportivo? ¿La sabes? Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Los años 20 fueron los de un Bilbao asombroso y sensacional. Lo que hoy es el Hotel López de Haro es un edificio con mucha historia, ya que durante muchos años fue la sede del periódico Hierro, antes fue del periódico La Noche y fue primero cuna de El Liberal. Pero es que antes de toda esta etapa periodística, tres sociedades se unían. La Sociedad de la Federación Atlética Vizcaína, la Sociedad La Educación Física y la Sociedad Gimnástica Zamacois, con José Zamacois, para fundar la primera sede del Club Deportivo, que hoy, por cierto, el Club Deportivo está situado en Alameda Recalde. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Ahora el saque con rodillas flexibles, arriba la pelota. Gira, mira, pega y punk, qué bueno es el tenis. Qué grande es Marta Urcelay y qué grande también es el hotel, ya habéis visto, y el Club Deportivo. Como grande también es un tipo al que tengo un cariño especial y brutal, como es Hipólito García Bolo. Bolo, un beso grande y gordo. Sabes que se te quiere. Y digo Bolo porque cuando a Bolo le hicieron una entrevista y le preguntaron que diera un consejo, ¿qué consejo darías a un escritor Nobel, no? Y Bolo responde, que se mantenga por siempre joven, Nobel, que nunca cambie la magia por el oficio. Amor, humor, lo más importante para una auténtica revolución. ¿En serio? No me lo puedo creer. O sea, que no somos los primeros. Este señor, don Iñaki García Uribe, siempre un placer. El placer es el mío. Un placer. ¿Por qué cree usted que esta mujer se ha quedado? No somos los primeros. Nosotros en la visita somos los primeros en casi todo. Claro que sí. Somos de Bilbao y estamos de vuelta. Oye, que nos están viendo en Teledonostia y en Televitoria. Bueno, yo soy guipuzcoana. Claro, por eso ¿vale? sí. Y en la cuota somos todos hermanos, ¿eh? O sea, quiere decir que estáis hablando con un euskal herriano nato, como Sí. sabes, Javi. Ya sabes que yo, si algún día, bueno, no voy a decir, no voy a hablar de política porque me enciendo. No, se puede hablar de política y no entenderse, pero no es el caso ahora. Estamos con Ilenia Baglietto. ¿Te podemos aprenderlo? Aprendérmelo. Y me ha gustado la explicación de lo del apellido. Sí, que muy tenía bien. su porqué, pero que lógicamente yo no tenía por qué saberlo. Bueno, ahora ya Mira, sí. un día, fíjate qué cosa, mira, me está acordando ahora, ¿eh? Estaba un día con David Barbero, estábamos caminando, yo creo que estamos haciendo el Camino de Santiago también, y de repente no sé cómo está en la conversación, porque uno que suele escribir sobre ópera, creo que en El Correo, no me acuerdo cómo se llama, Vicentini, No lo sé. hay un tipo que escribe de ópera, de música de esta culta Sí. en el periódico, y que tú eras familia de un famoso tenor o eras descendiente. ¿Ah, sí? ¿Te dijo? No. Uy, por favor. Es verdad, ¿eh? Igual lo soy. Sí, no lo sé. sí, lo eres. Es que claro, por parte de mi mamá hay como, o sea, El que un escribe, millón bueno, entre pues, primos, hermanos. pues como aquí como el programa ese de los apellidos vascos Sí, que total. vas descubriendo que Sí, eres, sí. pues es que no me acuerdo el nombre, Nino Dicenti o algo. Hay un Ah, qué tipo bueno, pues italiano voy a que investigar. escribe en el Sí. correo sobre música de esto, Sí. en la que efectivamente tú eres familia de un famoso tenor, creo que era. Sí. Ah, pues mira, voy a Míralo, investigar. yo ahí Qué me guay. quedará que me he acordado. Qué bueno. Oye, Siempre voy a descubro algo con este repetir otra vez la apellido. frase para que Iñaki se quede. ¿Qué le preguntarías a Ilenia? Bueno, le preguntaría... Algo fácil, ¿eh? Sí, he visto
entre sus muchas actividades artísticas que realiza, que yo creo que no hay ninguna que no haga, que participó en una película en el 2020, García y García, que es de Ana Murugarren. Yo no soy cinéfilo, por diferentes motivos. ¿Tu novia está loca? Pero sí soy García. Y además lo llevo... Con acento en la I que siempre se me olvida. Por cierto, para los que nos estén viendo, tanto en Teledonosti como en Televitoria como en Telebilbao, es el primer apellido vasco de la historia, del rey Garcés, Sancho, un navarro. Por tanto, esto de que García es de Palencia o de Cuenca, que también. Cuéntame algo de esa película, García. Bueno, pues es una película dirigida por Ana Murugarren. Yo no es la primera vez que trabajo con ella. Y es García y García porque, bueno, Ana es navarra, entonces de ahí puede venir un poquito esto que me cuentas, puede empezar a tener relación. El hecho de que hayan elegido el apellido García. ¿Por qué es García y García? Porque son dos personajes que se apellidan ambos García y hay como una especie de intercambio de personalidades, pues por diferentes casualidades que ocurren y entonces de repente, clac, cambian sus vidas, ¿no? Se las cambian, se las intercambian, podemos decir. Entonces, claro, uno de ser un ricachón y el otro, pues un tipo de barrio, de repente pasan a interpretar el papel del otro. Entonces, claro, de repente es un lío, nadie entiende nada, ellos mismos empiezan a interpretar un papel que no es el que les corresponde y entonces empieza ahí un poquito el lío. Yo soy la compañera de piso de la protagonista, vamos a decir. José Mota es el protagonista, Pepe Villura es el otro protagonista, la novia de uno de ellos, yo soy su compañera de piso. Tendría que ser de risas total la película, ¿no? Sí, totalmente. Digo, es comedia. ¿Estaba trincado con Ana ahí? Sí, claro. Trincado es el productor. Joaquín Trincado, mucha gente no lo sabe, pero fue un poco el incitador de una película que dio mucha trascendencia a Enrique Urbizu que se titulaba Tu novia está loca. Sí, claro. O sea, y además no solamente no has trabajado una sola vez con Ana, más de 10, 15, 20 películas has hecho de cine. En total, bueno, pues no las he contado, la verdad. La última creo que es la de La pequeña Suiza. Sí, también. La que intervienes también. Sí. De esa quería hablarte, porque además en el reparto estuvo un íntimo amigo mío, Ernesto Fernández, de VI5, del grupo de teatro de Miravalles. Sí. Y John Fano estuvo también, que sale al principio. Es verdad. Como extra, sí. A mí me gustaron, porque fue muy mediática la grabación, ya por sí lo es, qué pasojo, ¿no? Pero las tomas en Artziniega es la villa medieval, posiblemente, juntamente con La Guardia, más bonita en estructura arquitectónica de todo Euskal Herria, ¿no? Y se presta al juego, casi no hay ni que quitar un letrero de Coca-Cola, ¿no? Para grabar, ¿no? O de lo que fuere. Sí. Y me acuerdo que os hicieron varios reportajes la prensa y luego salisteis en TV estando grabando y daba gusto. ¿Y la pregunta es? No, la pregunta es... Pero me encanta porque aprendo un montón. Yo estoy así como escuchándote, me encanta. La pregunta es, en La pequeña Suiza, si sabes por qué puso ese nombre Kepa, porque en teoría es aramayona. Sí. Pues creo que en principio él no quería que fuese Suiza o que fuese La pequeña Suiza, pero creo que tiene que ver mucho con todo el tema de producción. Al final, cuando entra un productor en juego, el productor también pone incluso cuando entra una cadena en juego, pues ponen sus ideas sobre la mesa y hay que llegar a un acuerdo entre todos. Por eso al final se decidió que fuera La pequeña Suiza. Me estás diciendo que el que paga manda. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Si no sería subvención. Vale. Oye, me gusta que hables del pasado, pero yo quizás porque tengo una visión un poco... A mí me gusta hablar del futuro. 12 de febrero, el 14 San Valentín, y supongo que los que estáis enamorados regalaréis algo a vuestras parejas. Ay, Estíbaliz, no veas la tele ahora. Yo no soy de regalar, soy más de recibir. Eso está muy bien. Sí, lo digo con ilusión. Sí. Hay alguien que le sobra. Bueno, pues te voy a dar... Puedes regalarle... ¿Qué puede regalarle? Hombre, pues aparte de un beso... No, escúchame. Sí, este regalo que te voy a decir yo, pero con un beso además, ¿vale? Que es una entrada de teatro para ir a ver Amor y Humor, que hemos citado antes, al Teatro Euskalduna, en el que participamos Lande Orotaola y yo, es una creación nuestra, y Nayel Ibarrola al piano en directo. Así que vamos, una entradita de San Valentín, fíjate que bien quedas, y un besito. Sobrino de Agustín, hijo de... Nieto de Agustín. Nieto de Agustín. Sí. Y hijo de José. Si nos abren las cadenas de los pueblos y podemos salir por la COVID, allí iremos.
De momento... Yo voy a ir. Pero espérate, que tenemos más fechas, no vale solo este 12, 13, 14, tenemos 2, 3, 4 de abril que ya estaremos abiertos, seguro. Cuando Javi me comentó el título de esa obra, ¿sí? Me vino al recuerdo un discolibro que grabó un amigo mío que ya murió hace tiempo, Fernando Yarza, que se titula, bueno, lo edité yo el libro, todo se ha dicho, Amor, Humor y Cocina. Entonces es un compendio entre chistes y entre cocina. Fernando fue un cocinero importante, de Oñate, era de Aránzazu, un caserío, pero estuvo en Mallorca, en un montón de sitios con restaurantes afamados, como digo, murió hace ya tiempo. Y me vino el recuerdo porque todavía pongo el radiocassette en mi estanco en Miravalles, en Udiarga Estancua, tengo un radiocassette y tengo vinilo, y escucho cuando estoy un poco estresado, los chistes, que son malísimos pero cojonudos, y me río yo solo, ¿no? Como desahogando. Oye, ¿qué vamos a ver, Irene? ¿Qué vamos a ver en Amor y Humor? Bueno, Amor y Humor, no queremos desvelar mucho porque nos parece interesante que la gente venga, se siente y disfrute de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo en el escenario, ¿no? Entonces, solo puedo decir, va a haber música en directo, es una función que parte de lo autobiográfico y que pasa a ser un homenaje a la cultura. Bueno, que ya está haciendo los gestos y todavía no, hay que decir que no hemos dicho, claro, lo damos por hecho, has citado varias veces a Lander y no tampoco lo he citado yo, Lander y tú sois pareja real, o sea, sí, sois parejas en la vida, no es la primera función que hacéis juntos, no. Y habéis creado esta función, Amor Humor, en la que sois los dos los protagonistas y los autores. Eso es. Hace 6 años creamos una función también, partiendo de esa base de la autobiografía, ¿no? Un poquito, que se llamaba Niños, dejad de joder con la pelota. La interpretamos en el Teatro Arriaga. Él por el fútbol y tú por la pelota del... Eso es. Los dos teníamos un balón, una pelota, ¿no? Pelota de gimnasia, balón de fútbol. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo pasamos del deporte a la interpretación? Esta vez nos hemos centrado más en otras cosas o en otras cositas que nos pasan más hoy en día, y de ahí pasamos a hacer un homenaje a la cultura. Y sobre todo hacemos mucho hincapié en esa censura, ¿no? Que hay dentro de la cultura, en esa censura, en esta cosa de los límites del humor, ¿no? Este tema que se toca mucho hoy en día, hasta dónde se puede hacer humor y hasta dónde no, ¿no? Entonces, todo esto a través de la comedia, desde un lenguaje muy cercano, el público se va a sentir identificado y lo vamos a acompañar, por supuesto, con canciones, con música en directo y bueno, con un tono muy divertido. Pues música en directo es la que os propongo, Iñaki. ¿Sabéis quién es Juanjo Navas? ¿No? ¿Quién es Juanjo Navas? ¿Quién es Juanjo Navas? Cuéntalo tú, Javi. Pues Juanjo Navas es probablemente uno de los cantaores flamencos más importante que hay. ¿De Churdínaga puede ser? Exactamente. Qué bueno. Es de Ocharcoaga. Es de Ocharcoaga. Tengo la suerte de conocerle hace años y, como digo una vez, ¿recuerden dónde le vieron la primera vez? Que fue aquí. A la visita. Yo pues es lo que hace 3 años. He empezado diciendo que somos los primeros. Permitirme que os invite tanto a vosotros como a ustedes a compartir en vivo y en directo la música del último disco de Juanjo Navas, Digo Vivir. Buenas, Javi. Un saludo para toda la visita. Aquí estamos con Lidia de Lorenzo, Curro Bermejo y vamos a cantar unos fandanguitos del disco Digo Vivir. Su silencio retumba
Yo quiero mi cielo gris sobre mi bauche velado. Yo quiero mi cielo gris, mansa lluvia, monte suave y una palabra de mare, porque vengo muy cansado. Hola, soy Jordi Rebellón y mando un saludo a todos los seguidores de La Visita. El etnógrafo es quien se interesa por las culturas. En este continente estamos vacunados ya contra la búsqueda de las etnias y las razas, y desde el holocausto de los nazis, entonces no buscamos las razas sino las culturas. Las unidades culturales, las grandes unidades culturales, el interés por sus mentalidades y también por sus realizaciones materiales, por su cultura material. El caserío que ha citado Iñaki sería una de las muchas manifestaciones. Sus canteras moleras son objeto de interés por la etnografía como disciplina. El interés por las culturas, por las etnias en el sentido griego, de culturas históricas. ¿Y qué te dio a ti por estudiar? Porque pues, yo he estudiado matemáticas, ha dicho, ¿eres de Deusto? ¿Naciste en Deusto? Sí, soy de Ustorra, además muy orgulloso de ello. Lo reivindico siempre. Casi todo lo que escribo, pues así lo era hasta el año 1928, en que después de una votación fraudulenta en la que se hizo votar a 70 fallecidos, se decidió la anexión voluntaria a Bilbao. Sí, recuerdo. Bueno, además yo creo que ahí estaba, yo no recuerdo muy bien, porque fue alcalde de Deusto, un tipo muy curioso, que seguro que ahora cuando te lo mencione, a mí es una persona que me apasiona. ¿Cómo se llama? El que luego tuvo la imprenta, su hermano tuvo una imprenta muy famosa en Bilbao, imprentas, la que hacía todas las imprentas de Altos Hornos, que fue dibujante, el que, para que veas, era el decorador, el que hizo La Granja, el Iruña, el Café Gallarre, Luis, las casas de los aldeanos que hay en Indauchu, ¿cómo se llama este hombre? El dueño de esa casa. El que hizo el proyecto de la Casa de los Aldeanos de Indauchu es Luis Arana Boini, el hermano de Sabino Arana, perdón. Ah, pues no tenía. Yo la información que yo tengo, que la decoración de esa, porque estuvo en el estudio, no me acuerdo ahora del nombre, me vendrá luego a la cabeza, ¿no? Y estamos un poco situados. Además, la gente de Deusto se considera, bueno, os consideráis como... Sí, yo soy bautizado en San Pedro, estudié en la Salle de Deusto, después fui a la Universidad de Deusto, así que ejerzo de Deustorra, he estado actuando y trabajando en la comunidad. Oye, ¿por qué se llaman los de Deusto tomateros? Por la canción. Exclusivamente por la canción. Porque ahí no había... se empezaban a introducir los tomates a fines del siglo XIX, que es cuando se inventan las bilbainadas, en realidad. Y los tomateros de Deusto fueron de los primeros en plantar tomate para consumo de mesa. Y entonces se venía... Porque ahí lo que había era Perales, Madariaga, y lo que estaba lleno pues sí, había de Perales. La avenida Madariaga es la avenida de los Perales. Porque ahí estaba todo lleno de Perales. Sí, bajando desde San Pedro hasta la Ría, hasta la Ribera, había bastantes Perales. Se conoce que son los que tienen el nombre a la Torre de Madariaga. Sí, me está viendo la cabeza más lo importante que era esto, porque era un solar privilegiado donde la gente, muchas veces la gente de Bilbao, veraneaba en Deusto, y de hecho... El parque de Sarrico con ese palacete. El Conde de Zubiría era una villa, una de las grandes mansiones de una de las ramas de la familia Ibarra. Los Ibarra fueron los que tuvieron colonizado Deusto con sus grandes mansiones. Lo que hoy en día es la finca Vidartes, también de los Ibarra, pero hasta la cava, que está a continuación de la Universidad de Deusto, los dos edificios de la cava alta y baja son también de los Ibarra, Villayonga, Zubiría, Ibarra. Son los Ibarra que tuvieron colonizado Deusto con grandes, magníficas mansiones desde finales del siglo XIX. Caballos. Sí, tenía su propio hipódromo particular. Una historia de Bilbao. Deusto tiene mucha personalidad. Tiene más historia que Bilbao. Deusto es más antiguo que Bilbao.
En la Carta Puebla de Bilbao del año 1300, cuando la otorga don Diego López de Ara, pues sí, yo también alguna vez me toca pasar. Se me acaba, me está yendo muy haciendo señas. Pero vamos, pues, ¿ya se acaba? 8 minutos, ¿no? Bueno. O sea, bueno, la Carta Puebla, que es la carta fundacional, como se otorga que a Bilbao... Ahí le dan a Bilbao como límites que pueda llegar hasta el fondeadero de Deusto. O sea, Deusto ya era una república, una localidad, un municipio en ejercicio cuando todavía se estaba inventando Bilbao. Oye, Iñaki, que otro tiempo... Sí, por total, además. Pero cuéntame alguna pregunta. No debo de ser otro invitado de la visita. No, yo quería, se nos acaba el tiempo de esta franja, que nos cuente algo rápido sobre los caseríos, ¿no? El caserío vasco es un armatoste cultural que cambia el sistema familiar que hasta entonces había. Se construyeron 40.000 caseríos, dicho en números redondos. Cuando llega Altos Hornos de Vizcaya y todas las empresas que están alrededor de la siderurgia matriz se dejan de construir caseríos, y eso es más o menos hacia el 1900, y sabemos que los primeros se construirían hacia el 1450, que no antes. ¿Qué había antes? Y verdaderamente si cuando se acabó de construir el último caserío ya no se construyeron más. Pues son muchísimas preguntas. Y llevo dándoles vuelta a esos temas desde el año 82-83, los primeros trabajos de campo, o sea que llevo bastante más de media vida dedicándome a los caseríos. Solo te corrijo una cosa que ya sé que lo has hecho con cariño, lo de armatoste. Yo lo suelo definir como artefacto cultural, en el sentido también etnográfico, porque ellos hablaban de armatostes, pero solo se referían como armatoste a los hórreos. Que tenemos muchos hórreos en Vizcaya. ¿El hórreo? El hórreo. El hórreo que hay en el hórreo. Hay algunos. El hórreo es uno de los municipios más abundantes. Están casi todos concentrados en la zona más oriental de Vizcaya. Los hórreos, y son todos del siglo XVI. Pero en el siglo XVII, cuando dejaron de utilizarlos, cuando los vascos introdujeron el maíz y no fueron capaces de evolucionar hacia las paneras asturianas, los hórreos son del trigo y las paneras son del maíz, ¿no? Nosotros tenemos hórreos porque teníamos trigo, pero cuando introdujimos el maíz, metimos el maíz en casa, entonces no construimos hórreos evolucionados en paneras. Y a los hórreos viejos que tenían delante de casa los empezaron a llamar el armatoste de tablas, y eso sale en bastantes documentos del siglo XVII. Hay uno muy bonito en la Uresti. Sí, hombre, sí, hay varios en la Uresti también. Sí, pero muy perdido, o sea que... en el barrio de Narea. Sí, correcto. En el barrio de Narea. Está como choco hoy en día, pero bueno, está mutilado parcialmente. Esquina debajo de un pedazo de caserío. Tremendo. Los caseríos, efectivamente, son una invención cultural, es un artefacto cultural, una creación cultural propia que nos identifica como pueblo, como grupo étnico-cultural. Nacen a finales de la Edad Media y nacen, yo lo entiendo cada vez más así, como la expresión de la libertad de los campesinos vascos. Campesinos independientes, propietarios de sus tierras, que empiezan a crear casas, un modelo de casas, no para sí mismos, sí para ellos mismos y para utilizarlo, sino con voluntad de permanencia y de trascendencia para poder legarla a muchas generaciones en el futuro, aquellas que ellos no podrían nunca conocer. Hasta entonces, ¿dónde vivían? Vivían en el mismo sitio, pero en casas distintas, vivían en pequeñas cabañas, con otra estructura, muy pequeña. Estamos excavando en este momento, se está excavando en este momento en Achondo, al fondo de Arrázola, un caserío de la generación anterior al nacimiento de nuestros caseríos. Un caserío que sabemos que fue destruido ya en 1492. Entonces estamos encontrando al primer antepasado gótico de los caseríos. Los caseríos nacen ya modernos, nacen mayores de edad, es muy curioso. No son el resultado de una evolución progresiva que los va ampliando, perfeccionando. Cuando se inventa el caserío, a mediados del siglo XV, se inventa completo. Se inventa ya, nace con bigote, con carnet de conducir y con la billeta. Completo, perfecto. Y esos mismos caseríos, cientos de ellos, de los de la primera generación, han llegado parcial o casi integralmente hasta la actualidad. Alberto, cuando dices estamos encontrando, para que la gente se haga una idea, quiere decir que en las excavaciones afloran, por ejemplo, agujeros de poste que nos ubica a la disposición de lo que había antes del edificio que está existente hoy en día, ¿no?
Esto es lo que estábamos encontrando hasta ahora, lo que tú has citado, los agujeros de postes. Nos parecía difícil de aceptar, difícil de entender que de las cabañas creadas con agujeros, improntas de postes, de postecillos de 12 centímetros de diámetro, cositas muy pequeñas, se pudiera pasar a los perfectos caseríos que tenemos en la actualidad. Nos faltaba el eslabón intermedio. Lo que acabamos de encontrar el año pasado, durante la pandemia, es un caserío que tiene ya muros y tiene unas vigas oblicuas en tijera, una estructura que denominamos Krupp, porque así se llama en Inglaterra y en Alemania y en el oeste de Francia, que nos faltaba por encontrar. Así que no son ya los agujeros de postes, son los agujeros de postes de las pequeñas cabañas, serían el caserío románico. Nos faltaba el caserío gótico, el plenamente gótico, y ese serán los crux, y ese es el que tenemos que terminar de excavar pues en los próximos meses. Vamos a seguir hablando de caseríos, pero sintiéndolo mucho vamos a hacer sin ti, Iñaki. Me parece muy bien. Y nos vamos a ir ahora, también hablando precisamente de historia, a una cosa muy curiosa. Vamos a ver unas imágenes de Bilbao antiguas, de la peña, donde las lavanderas, ese oficio que existía, tenían que ir hasta la peña porque las aguas estaban más limpias. Iñaki, gracias por traernos a Alberto. Ahora seguimos con él. Nos vamos hasta la peña. La gente elegante paseando por el Paseo de los Caños, donde, como bien sabéis, por debajo había tuberías que llevaban agua potable hasta Bilbao. El agua era continuo en esta zona de la peña. Ahí veis esa cascada, aunque una foto antigua se puede apreciar la belleza casi bucólica. Al fondo podéis ver el molino de harinas, y ahí el puente, uno de los primeros puentes de hormigón con el tranvía de Arratia. Aquí las lavanderas lavando y los curiosos fijándose en la estampa. La peña desde luego era un sitio y es un sitio con mucho encanto. Aquí de nuevo otra de las fábricas, de las múltiples que hubo. La isla de San Cristóbal desaparecida a través de las inundaciones, aprovechando todo el flujo del agua, como aquí de nuevo otra vez las lavanderas aprovechando para limpiar su ropa. La peña desde luego era un sitio tremendamente acogedor y agradable. Aquí de nuevo más lavanderas y esta era la estampa que ofrecía el barrio de La Peña hace más de 400 años. El niño posando para la foto y a la derecha veis más industria de lencería. Esta es la mina de San Luis y la de la Esperanza, las que fueron probablemente uno de los ejes de energía, el tranvía de Arratia, llegando hasta calle Urrazurrutia. La peña, los chicos bañándose y disfrutando del agua. Y aquí el tranvía de nuevo llegando desde La Peña hasta Urrazurrutia, Bilbao. Esto sigue siendo la visita y la persona con la que estamos disfrutando es Alberto Santana Ezquerra. De nuevo, otra vez, gracias, porque yo creo que en la vida se puede ganar más dinero, pero nunca se puede ganar tiempo. Y el tiempo es algo de lo que probablemente incluso con esta situación pandemia, yo denomino a esta generación los pandemias. Sí. Somos pandemias, aunque no somos los que hemos vivido en la pandemia, somos los pandemias. Me estabas hablando antes del caserío, yo el otro día hablando con Manu Echavarría, es curioso porque decía que una de las cosas que nos hace ser vascos, diferenciarnos del resto de la gente, era la lengua, el idioma, ¿no? Sin duda. No cabe duda. Pero otra cosa que también es lo que tú has citado, el caserío. Hasta donde yo he podido saber, lógicamente, en mi punto de aficionado a la historia, es que esa diferencia que existe de construcción, que como tú bien has dicho, se propicia fundamentalmente la diferencia que hay entre el País Vasco y Andalucía, es que aquí pegas una patada a una piedra y sale agua. Y ahí puedes montar un caserío. Y eso nos dota de un carácter también. El que, digamos, la urbanización de cómo las casas donde vivimos dota a los vascos de un determinado carácter porque tiene esa especie de independencia de poder vivir allá donde pegan una pata a una piedra y sale agua, ¿no? Pues, ¿eso es así? Pues es un poquito exagerado eso que estás diciendo, sí, sí. En Andalucía introduces una simiente o un grano en la tierra y brota una cosecha. Aquí no ocurre justo lo contrario. Nosotros hemos sido siempre un país muy pobre para los estándares que rigen y miden la riqueza desde el Neolítico, desde hace 10.000 años. Somos un país que no tiene ninguno de los tres grandes ingredientes de la riqueza humana desde que se inventó la agricultura y la ganadería, que son el trigo, la viña y el olivo.
Aquí no tenemos nada de eso. Somos el país y siempre nos hemos lamentado de ello y hemos pedido privilegios, exenciones fiscales, libertades especiales que tomasen en consideración el hecho de que, aun siendo un país con mucha agua y mucha madera, también se decía que tenemos mucha agua, mucha madera y debajo de la tierra hay hierro. Pero somos un país que nos moriríamos de hambre si solo contásemos con nuestros recursos. Una materia prima que no sirve para... Pues sí, porque no hay nada comestible. O sea, el agua está muy bien, pero el agua también se estropeaba al llegar el verano y tenía amebas y nos producía parásitos intestinales. Así que el cólera, desde luego, que era una enfermedad, pero ya es más urbano, ¿no? Sí. El tema del cólera son aguas urbanas. Así que el caserío es la invención rica de un país pobre. Mientras que en Andalucía el cortijo, pero se suele hablar del cortijo como si fuese la casa típica de los andaluces, es solo de los señoritos andaluces. La casa típica del trabajador del campo andaluz es la casa de los braceros, que son chozas y chabolas. Y eso se deriva exclusivamente del reparto desigual de las propiedades durante la reconquista de los cristianos en la Edad Media. Que se quedaron solo los caballeros venidos del norte con grandes propiedades y sometieron a toda la población árabo-musulmano, hispano-musulmana, lo sometieron a condiciones de trabajo serviles que se han prolongado hasta el siglo XX prácticamente. Así que la casa típica de Andalucía no es el cortijo, no es equiparable el cortijo con el caserío. El caserío es la vivienda habitual de toda la población campesina vasca, de la totalidad de la población campesina vasca, mientras que el cortijo es la casa del señorito, la casa del señor, del amo, la casa de los amos. Oye, a lo largo de la historia del País Vasco, yo hay una etapa en concreto probablemente que me apasiona mucho, que es fundamentalmente entre 1800 y 1900, me parece, sobre todo en Bilbao, la etapa más efervescente y más... ¿Cuál es la etapa para ti? O sea, ¿qué crees que deberíamos de saber sobre la historia del País Vasco? Que es algo que, digamos, pues podríamos destacar. ¿De toda la historia del País Vasco? Sí, de la que tú conoces. Pues de toda la historia del País Vasco hay varios momentos estelares. En los que... Pero sobre todo yo diría que el siglo y medio que va desde 1450 hasta 1600 prácticamente es el momento en el que nos inventamos como país. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque se producen muchas condiciones especiales. Sobre todo, yo creo que lo más importante es que alcanzamos la paz social interna. Bueno, aquí siempre estaba hostias. Es cuando se terminan. Es cuando terminan las últimas guerras de bando, las depredaciones de los señores feudales, de los jaunchos, de los propietarios de las iglesias, de los molinos y ferrerías, de los caseríos en muchos casos. Es cuando se les apacigua y se les da una salida. Casi siempre se les convierte o en soldados profesionales en los tercios de Flandes o en funcionarios de Hacienda, de la Administración de Justicia, y ganan el dinero, ganan mucho más dinero que esquilmando a los campesinos y a los labradores. Es el mismo tiempo, esos son los años en los que creamos un sistema jurídico que nos es propio. El fuero viejo y el fuero nuevo de Vizcaya serían el emblema de esta organización jurídica que nos es privativa y que nos ha permitido gozar de derechos gestionar nuestros propios... Gozar de derechos personales, estoy hablando ahora de derechos civiles, individuales, de libertades individuales, que hoy en día llamamos eso, los derechos civiles, que para el resto del imperio español y para buena parte de Europa eran completamente desconocidos. La libertad individual, estoy hablando, simplemente de la libertad individual, además de los derechos políticos, que siempre tienen que ver con Hacienda y demás. Es también cuando creamos nuestros mitos. En el siglo XVI nos inventamos nuestros grandes mitos. Lo de la tribu perdida, que nunca fue conquistada, el poblado de Asterix. El poblado de Asterix se lo inventan gentes como el licenciado Poza. Andrés de Poza es uno de los inventores de los grandes mitos con los que nos hemos alimentado hasta la actualidad. Bueno, porque igual incluso como ahora, en tiempos ahora en que la gente está mucho más irritable, más irascible, necesitas ilusionarte con algo, ¿no? Yo creo que es mucho más pragmático que eso. O sea, sí, yo creo que está motivado por una petición expresa de las Juntas Generales de Vizcaya, que ven amenazados sus fueros o los fueros en los tribunales superiores de Castilla y de Andalucía, y que quieren que se les otorgue a sus miembros, a los miembros de la comunidad vasca, privilegios especiales, sobre todo de carácter hacendístico, pero también de carácter que nadie vaya a la cárcel por deudas, que no te torturen en un proceso de investigación, el habeas corpus, lo que llamamos el habeas corpus. Bueno, pues todo eso, hay un momento en que las Juntas Generales de Vizcaya piden a los intelectuales
vascos y a los hombres bien colocados en la administración pública o la administración eclesiástica que estén por Castilla o por las Indias, que produzcan obras que justifiquen los derechos de los vascos, que escriban. Y entonces se apuntan. Liceo Poza es uno de los que. Es uno previo pago, ¿eh? O sea, cobra por ello, cobra y recibe algunos premios por inventarse la justificación de por qué tenemos que ser tratados jurídicamente de manera distinta. Pues esa fue una y otras etapas curiosas en la historia de. Pues hay tantas, la verdad es que son yo siempre, y a mis hijas a veces les hablo de que Bilbao durante un tiempo fue la Abu Dhabi del mundo, porque aquí se creaba el primer centro comercial como concepto que entiendo, estamos hablando de recién, claro, para ellas en 1906 demasiado pero remoto, el primer cine que hubo estable en Bilbao, el primer alto horno de fundición estuvo en Bilbao. Bilbao era la primera localidad en tener cosas en el mundo. Sí. Fue la California del Hierro, es un título ya. ¿Ah, sí? No sabía. Sí. La California del Hierro. La Abu Dhabi del... Bueno, pues coincide además con el mismo tiempo con el descubrimiento del oro en California en 1848, y nosotros en ese mismo momento, en el 48 es cuando se funda Santana de Bolueta, el primer horno alto, después de Artonduaga, si queréis. Y en ese momento es cuando se liberaliza el comercio de mineral de hierro. Siempre se había comerciado con lingote y con producto férrico, y a partir de ahora se puede exportar libremente mineral en barcos y barcos y barcos, y eso genera una riqueza extraordinaria. Y eso nos permite tener cines, tener teatros, tener instalaciones culturales, acumular colecciones de arte únicas en el mundo, como la que hemos estado viendo recientemente en el Museo de Bellas Artes. Todo ese tipo de cuestiones, crear navieras inmensas, nos lanza al mundo. Literalmente, hace que nos absorbamos viene gente de todo el mundo aquí. Y viene gente de buena parte del mundo. Viene gente de todo el mundo. Es verdad. Austriacos, alemanes, un montón. Y de hecho todavía sigue aquí. Hay colonias aquí próximamente. Están impregnados de... Sí, estamos al lado de Tate, por ejemplo, que son de esos alemanes, que vinieron de un par de aldeas, además muy pequeñas, del norte de Chequia actual. Son de 4 lugares. Yo no sé si lo sabes, pero ¿sabes de dónde viene el origen de la palabra AUPA? ¿AUPA? Sí. Pues no. Déjame que te lo cuente. A ver. Origen y curiosidades de la palabra AUPA. No soy experto, pero sí tremendamente curioso. Y cuando el otro día hablaba con un amigo de Segovia, le chocó la utilización de la palabra AUPA, que tanto repiten los personajes de Vaya Semanita cuando se saludan. Le expliqué que en Bilbao hay un propio diccionario de palabras y términos bilbaínos, Lexicón Bilbaíno, que el propio Emiliano Arriaga se autopublicara antes de que muriera. Creo que en algún lugar he leído que hizo como unos 300 ejemplares, pero fue el propio Miguel de Unamuno quien le animó a que editara más libros. El caso es que Emiliano, que era sobrino del ilustre músico Juan Crisóstomo de Arriaga, recopilaba palabras y conversaciones fruto de una época donde el castellano se mezclaba con el euskera y una dosis menor de otras procedencias un poco inciertas. AUPA se utilizaba para saludar en la calle, pero tiene varias variantes como APA, AUPI, EPA, EPE, IEPA, IEPE. Bueno, muy popular también en el fútbol y en otros deportes, sirve un poco para ser una voz un poco animosa. Su origen, unos la sitúan en la influencia inglesa en la época de minas que tuvo Bilbao y todo su entorno, de up, arriba en inglés, cuando los ingenieros británicos la utilizaban para infundir y alentar a los mineros. La basquización o castellanización hizo que su pronunciación se tradujera escribiendo al AUP, A-U-P, AUP, así como síntoma de modernización, como ahora podemos hacer, que utilizamos palabras inglesas para definir algo que ya está definido aquí. Entonces, AUPA servía para animar, AUPA al atleti, para saludar en la calle, y se recogió también el verbo aupatu, que significa en euskera, como sabéis, levantar. De ahí que muchas veces podemos escuchar a una criatura pedir a su padre que le coja aupas, ¿no? que le levante. Algunos escritos se remontan a tiempos más antiguos, cuando los pescadores vascos con los islandeses faenaban y a la hora de largar la vela o de subir la carga pronunciaban aupa, de up. Pero no es la primera vez que la evolución de una palabra pasa por varios tramos y hay vasquismos como por ejemplo aquelarre, boina, envido, gabarra, legaña, mus, órdago, urraca, samarra y zurrón, que están tan integrados en el castellano que algún día hablaremos de ellos. Hoy ha sido el turno de AUPA,
pues eso, ¡opa tú! Y hasta aquí el programa de hoy, desde Laredo, donde estoy pasando el verano y espero que si me veáis me saludéis, como ya hace mucha gente, da igual que seáis de San Sebastián, de Vitoria, que de Vizcaya. ¿Qué os ha parecido la entrevista con Ilenia Baglietto? ¿Y el duende que tiene nuestro amigo Juanjo Navas? ¿O el carisma y la información que nos da Alberto Santana, el historiador? No dejéis de vernos y por favor mandarnos vuestras sugerencias a WhatsApp que tenéis aquí abajo y espero que os haya gustado. Un saludo desde Laredo. Eres parte de mi alma, yo no sé si tenga amor la eternidad, como decía aquel bolero, pero espero que así sea, porque tengo para darte un tanto amor que no me cabe en una vida. Lo que quiero regalarte. Hemos vivido tantas cosas que parece hasta un milagro que después de tantos años siga viendo en tu mirada esa luz que delataba que un poco te gustaba, y ese poco se hizo fuego, se hizo hoguera, se hizo alma, se hizo luz.